En Horizonte Educativo, Vía Legal, un espacio de actualización y orientación jurídica docente. Bueno, y cuando son las 7 de la mañana con 21 minutos, avanzamos en Horizonte Educativo. Tenemos en la mesa de trabajo al doctor Marco de la Organización de Abogados Manzano y Manzano, con quien ustedes pueden interactuar llamando a nuestras líneas 403-0624 y 406-4984. Estos temas que nos inquietan a los maestros, estos temas de pensiones, de cesantías, en fin, son muchos de los temas de interés para el magisterio. Usted puede marcar y dar a conocer sus inquietudes. 403-0624 y 406-4984. Línea abierta hoy con el doctor Marco Manzano. Doctor Marco, muy buenos días y gracias por estar nuevamente aquí madrugando con los oyentes de Horizonte Educativo. Muy buenos días, Juan Antonio, Uriel, todo tu equipo de trabajo y por supuesto a los docentes que nos escuchan a nivel nacional. Bueno, doctor Marco, vamos a iniciar analizando un poco estos acuerdos entre FECODE y gobierno, acuerdos pues que además han tenido bastante controversia. Iniciemos con el tema de la prima de servicios. ¿Qué se ganó en estas negociaciones entre el gobierno y la FECODE, doctor Marco? Bueno, inicialmente hay que decir que las negociaciones que nuevamente obtiene por producto y en razón de la fuerza de los docentes que lograron, por así decirlo, sentar nuevamente en la mesa de negociación al gobierno, hay que señalar que se trataron 11 puntos, que se llamaron 11 temas en esta nueva mesa de trabajo que se realizó con el gobierno. De esos 11 temas, pues por el tiempo y de pronto lo que más interesa en este programa, pues uno de los puntos que tú señalas es justamente desde la prima de servicio, el decreto 1545 del 2013 que expidió el gobierno en cumplimiento de los acuerdos pactados con la FECODE en el pliego de negociación o en el pliego de peticiones. Y además, pues el otro punto es el de la reliquidación de pensiones por factores salariales. Y también lo que tiene que ver con los docentes del 1278 en unos puntos muy particulares que hacen relación a las maestrías y a los doctorados. Como tú preguntas sobre el primer punto, sobre qué ha pasado sobre esa prima de servicio, hay que decir dos cosas. Lo que se planteó allí por parte de la FECODE, por un lado, es que se incluyera en la parte emotiva que la expedición del decreto fue producto de la concertación con FECODE y no únicamente con la competencia legal del presidente, porque ustedes recuerdan que en el primer análisis que hicimos acá en tu programa sobre el decreto 1545 de 2013, allí señalábamos que se dejaba por un lado prácticamente los acuerdos que logró la FECODE con el gobierno y lo que hacían allí era, entre otras cosas, crear una prima a partir de la expedición de ese decreto. Y también señalaba como una cosa que era del gobierno, ¿no? Como que si la FECODE no hubiera participado. Entonces, lo que se señala en este punto en la mesa de trabajo es que el gobierno prácticamente revisará con el Ministerio de Educación Nacional y FECODE la memoria justificativa del decreto, ajustarla, publicarla y divulgarla de manera masiva desde el Ministerio de Educación Nacional. Digamos que es un punto que se señalaba allí porque era el paso siguiente a tratar. Bueno, ¿qué hacer entonces si eso es así? Pues bien, lo que dice el gobierno es, entre otras cosas, es que, por un lado, como allí en el mismo decreto se señaló que la prima de servicio no era compatible con otras primas de la misma naturaleza. Entonces, eso da a entender que hay primas, por ejemplo, en otros entes territoriales, que puede confundirse con que la prima de servicio que se expide en ese nuevo decreto, el decreto 1545-2013, es idéntica, igual o similar a otras primas extralegales que tienen en otras entidades territoriales los docentes y por lo tanto entonces no le entrarían a pagar la prima de servicio. Eso está allí por definirse. En ese punto se acordó crear una mesa técnica conformada por representantes del Departamento Administrativo de la Función Pública, el Ministerio de Educación Nacional y FECODE y también por el Ministerio del Trabajo, para analizar en cada entidad territorial las primas que existen y determinar cuáles son incompatibles con la prima de servicio
contemplada en el decreto 1545 de 2013. Entonces, por lo menos ahí se logra un avance, en tanto que, como está señalado en ese decreto, cualquier prima extralegal, perfectamente el gobierno, bien sea nacional, distrital o las agentes departamentales, pueden señalar de que no, que es la misma prima de servicio, y entonces de un solo tajo quitar esa prima de servicio que, como todos sabemos, es totalmente diferente a todas las otras primas, llámense legales o extralegales, que tienen los docentes. Digamos que en esa parte también pues se avanza. Hay otro punto que tiene que ver con la competencia del Departamento Administrativo de la Función Pública, que según el gobierno era el único que podía interpretar todas las normas relacionadas con la remuneración del empleo público. Allí se ha dicho, no señor, un momentico, es que aquí hay un acuerdo y necesitamos establecer qué es lo que hay que mirar y analizar, por ejemplo, para dar cumplimiento al acuerdo 11 de la última concertación laboral firmada en mayo de 2013, porque ustedes recordarán que ahí hay una comisión en ese acuerdo que va a estudiar el problema del retroactivo, sobre todo, y el punto concreto de ese acuerdo es para la gran cantidad de demandas que hay a nivel nacional. Ustedes recuerdan que aquí también hicimos un análisis sobre ese punto. ¿Cómo es que esa comisión no es que vaya a tratar per se, o sea, por sí, que hay que pagar el retroactivo? Lo que allí se plantea es que como hay tantas demandas a nivel nacional y que le van a costar al erario público, pues que se cree una comisión para que estudie. Y ahí entonces viene lo que hablábamos en ese entonces de la conciliación que tendrá que darse, bien sea en la Procuraduría General, y explicamos en ese entonces en qué consistía esa conciliación en la Procuraduría, o la conciliación que ha de darse, por ejemplo, si la entidad demandada, en este caso las entidades territoriales, están interesadas en conciliar antes del fallo, entonces también se puede hacer dentro del mismo proceso contencioso administrativo. Entonces allí también se avanza en ese punto, porque eso estaba allí muerto. Era una comisión que tenía que entrar de inmediato a funcionar con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, el Ministerio de Educación Nacional y la misma FECO, y eso estaba allí quieto. Entonces se logra que nuevamente se potencie ese acuerdo en ese punto, y entonces, por así decirlo, es una ganancia para los docentes. Allí tenemos que analizar un punto que se está dando últimamente aquí, digamos, fundamentalmente en Cundinamarca y en Bogotá y en el mismo Santander. Es el que tiene que ver con las orientaciones que se le está dando a los docentes que no demanden, que eso se gana por vía de tutela. Aquí explicamos en tu programa y en otros cómo ya la misma Corte Constitucional ha dicho que no es procedente la acción de tutela para el reconocimiento de la prima de servicio. Sin embargo, como se ganó una tutela por allá en Santander, entonces en un juzgado municipal y luego fue confirmada en un juzgado de orden de circuito, se ha dicho que entonces que sí se puede ganar. Nosotros volvemos a hacer un llamado sobre que, si bien es cierto se gana una tutela, no quiere decir que sea la vía. Inclusive una tutela de esas en una eventual revisión se puede, lo que se llama comúnmente, caer, y podría tener inclusive consecuencias negativas para las mismas demandas que se están llevando. No vaya a ser que la misma Corte Constitucional considere, por ejemplo, que esa prima de servicio pues no es como lo están señalando, por ejemplo, en este momento el Consejo de Estado, que es una prima que tienen derecho los docentes, porque acuérdense que la tutela del año anterior que analizamos también, no es que la Corte Constitucional haya dicho por sí, per se, que es que los docentes sí tienen derecho a esa prima y hace un análisis jurídico sobre el por qué. No, el análisis que hizo en ese entonces la Corte Constitucional es que estuvo bien fallado tanto en los juzgados administrativos de Armenia como en el Tribunal Contencioso Administrativo de El Quindío, estuvo bien fallado y por lo tanto no se le podía exigir a un magistrado de un tribunal que acogiera la tesis y el planteamiento jurídico de otro magistrado de otro tribunal, en tanto que desde el punto de vista del ordenamiento de la rama judicial, tanto el magistrado del tribunal A como el magistrado del tribunal B tienen las mismas facultades y el mismo poder, y por lo tanto allí no hay que interferir en lo que se llama las competencias de cada uno de los magistrados, y que se falló en derecho. Entonces se ha confundido tanto este fallo, esa tutela, como ahora con el fallo en Santander, que sí es posible entonces que por vía tutela se gane la prima de servicio. Eso tiene tanto de largo como de ancho y muchas veces más contraproducente. Queremos señalar, y asimismo lo ha dicho la misma Asociación de Educadores del Distrito, la ARE, y nosotros también lo hemos repetido al cansancio, hay más de 7.000 fallos de tutela desfavorables aquí en Bogotá y Cundinamarca. Tutelas que fueron
colocadas por orientación de algunos compañeros dirigentes sindicales y ahora que está siendo orientada por uno o varios abogados aquí en Bogotá en que sí, que presenten tutelas. Nosotros no entendemos cuál es el sentir cuando hay más de 7.000 y 8.000 fallos. Pues solamente voy a mencionar 2 fallos como para que no digan que de pronto es invento nuestro por recoger poderes. No, lo que pasa es que se le está haciendo un daño a los docentes y además porque el tiempo va transcurriendo, los docentes se ilusionan con las tutelas, no presentan las demandas y sencillamente le está prescribiendo el derecho. Solamente voy a mencionar la tutela que colocó la profesora Marta Leonor Hernández de Rueda contra la Alcaldía Mayor de Bogotá. Esto lo digo porque como es público puedo mencionar el nombre de la docente, como se puede hacer con cualquier otra sentencia, bien sea de tutela o de cualquier otra naturaleza. En primera instancia, el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca señaló que la tutela era improcedente, era improcedente para reclamar la prima de servicio. Y el Consejo de Estado, ese fallo es del 15 de julio del 2013. Como se fue en impugnación, señaló el Consejo de Estado en fallo del 29 de agosto del 2013, dice, confirmar la sentencia que tuteló el derecho fundamental de petición, pero lo demás lo confirmó. Es decir, le dice a la administración, contesta el derecho de petición, pero también está diciendo al mismo tiempo, es improcedente la tutela para reclamar la prima de servicio. El otro fallo de tutela es de la profesora Omaira Jaramillo Chaverra contra el Ministerio de Educación Nacional y otros entes, entre esos es el distrito, donde nuevamente el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le señala en la sentencia del 19 de julio del 2013 lo siguiente, rechazar por improcedente la tutela invocada por la accionante. Se fue en impugnación al Consejo de Estado y el Consejo de Estado, con ponencia de la magistrada Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, confirma esa providencia del 19 de junio del 2013 donde señala que efectivamente es improcedente la tutela para esa prima de servicio. Nosotros queremos hacer este llamado porque no entendemos cuál es el interés. O una de las dos, o se pretende hacer un daño porque sencillamente están llamando a que inicien esas tutelas que ya hemos dicho no es procedente y se va perdiendo el tiempo, o sencillamente el colega o los colegas les fue mal en la recolección de poderes y ahora entonces vía tutela pretenden recoger poderes para presentar una tutela y una vez les fallen la tutela desfavorablemente les dicen ahora se vengan acá porque hay que presentar una demanda porque la tutela fue desfavorable. No entendemos en realidad qué es lo que se pretende con esto. Muy bien, esa es la explicación en cuanto a la prima de servicios. Más adelante vamos lógicamente a tocar otros temas de bastante interés para el magisterio. Tenemos una llamada al aire de uno de nuestros oyentes. Se trata del profesor Luis Hernando Campos, secretario general de la Subdirectiva Municipal del Magisterio de Zipaquirá. Profesor Luis Hernando, muy buenos días. Muy buenos días, gracias. 3 consulticas corticas para el doctor Manzano. Soy Luis Hernando Campos Martínez de la Subdirectiva de Zipaquirá. Una es, ¿por qué no se cumple el decreto 3020 del 2002, donde dice que debe haber en el sector urbano solamente mínimo 32 alumnos? Porque nos están haciendo ahí lo que se llama un término muy feo, matoneo o acoso a los profesores, atendiendo 42 y 45 muchachos. Segundo, no sé por qué, yo he mandado varios mensajes a FECODE, no sé por qué FECODE no trabaja o mete dentro de su proyecto con el gobierno lo de la ruralidad, diferente a difícil acceso. Porque es que la ruralidad son los colegios, o los profesores tienen que desplazarse a estos colegios, y no es lo mismo trabajar en el centro que pagar transporte, ir por allá a hacer otras peripecias para llegar. Y tercero, no sé por qué la ley no contempla que las licencias no remuneradas se puedan prorrogar. Pues a uno le dicen verbalmente que sí, pero en ninguna parte existe, y entonces los secretarios de educación, los alcaldes, no cumplen con eso. Esas serían las 3 consulticas. Le agradezco mucho, doctor Manzano. Bueno, son varias preguntas, y fundamentalmente inclusive son temas que se han venido discutiendo no solamente en la Federación Colombiana de Educadores, sino casi en todos los sindicatos a nivel nacional. Pues compañero conoce pues que nosotros somos asesores de la Federación Colombiana de Educadores, somos asesores, hacemos parte también de los compañeros de ADEC, y allí se ha discutido en varias oportunidades el punto, por ejemplo, del 30-20. Eso se ha discutido tanto que en algunas entidades el número, como plantea el compañero, que por qué no se cumple con esa norma señalada para los docentes en relación con
con el número de alumnos, pues es un tema de nunca acabar. Y yo creo que fundamentalmente le corresponde a cada sindicato en esa entidad territorial certificada y a la misma FECODE que lo sigue haciendo, pues seguir tratando este punto, porque nosotros sabemos que en la medida en que se cumpla con esta norma, pues tendrán que haber más docentes, tendrá que abrirse más el espacio para nuevas convocatorias, para que estos docentes puedan dictar clases en condiciones que le permitan al estudiante pues recibir las mismas clases de una manera acertada, pedagógica, con tranquilidad y no en esas montoneras que se presentan en los salones y como bien lo señala el compañero para los mismos docentes de ese matoneo. En cuanto a la ruralidad, pues es otro tema que se ha venido señalando de tiempo atrás, cómo de esa ruralidad no confundirse inclusive con las zonas de difícil acceso como tal, sino que es un punto que también a nuestro modo de ver tiene que seguirse profundizando y lo venimos haciendo inclusive en los mismos seminarios jurídicos que se vienen haciendo en las diferentes instancias, tanto nacionales como departamentales o municipales, inclusive cuando vamos a las asambleas. Y sobre la licencia no remunerada, para rápidamente no nos podemos profundizar en todos estos temas, pues se ha dicho pues que hay unas licencias no remuneradas que la misma ley consagra, pues que se pueden dar durante los 3 meses en el año y que se pueden tomar, bien sea por días o tomarse un mes, luego hacer una suspensión en esa licencia no remunerada, qué sé yo, y volver a tomarla por otro mes. Pero normalmente sobre esa licencia no remunerada pues no hay más que ampliar por cuanto que ya está consagrada en la ley desde ese punto de vista. Esa es la respuesta del doctor Marco Manzano para el profesor Luis Hernando Campos. Tenemos otra llamada al aire, se trata de la profesora Amanda Bernal. Profesora Amanda, muy buenos días. Doctor Manzano, buenos días. Buenos días. Doctor Manzano, yo le quiero preguntar, yo le pasé a ustedes unos papeles para que me hicieran el favor de cobrarme el derecho que tengo por haberme pagado las cesantías parciales después del tiempo. Y yo las pasé en mayo del 2010 y en junio del 2010 y estamos en el 2013 y le pasé un derecho de petición donde me informaran qué había pasado y no he tenido respuesta. Quiero saber qué información me puede dar usted, por qué tanta demora. Bueno, profesora Amanda, entonces, ¿qué responderle aquí a la profesora Amanda, doctor? Sí, no estoy mal, yo creo que hablé con la profesora Amanda, no sé si fue con usted. Y le señalé que sí, que efectivamente se le iba a responder. No sé qué había pasado en la oficina, seguramente me tocaría mirar nuevamente en el sistema, pues es muy difícil así pues en el aire, digamos, saber en qué caso se encuentra ella. Pero sí la misma compañera Amanda con la que hablé hace unos meses atrás o un mes atrás, ya se le dio respuesta a esa situación. Bueno, muy bien, entonces ya son casos particulares que más adelante y de manera interna en la oficina les van a dar solución. Cuando son las 7 de la mañana con 41 minutos, avanzamos en Horizonte Educativo, nos vamos a un corte institucional y ya volvemos con nuestro invitado, el doctor Marco Manzano de la Organización de Abogados Manzano y Manzano, y lógicamente pues usted también puede entregar su inquietud a través de nuestras líneas 403-0624 y 406-4984. En Horizonte Educativo, Vía Legal, un espacio de actualización y orientación jurídica docente. Tenemos en la línea telefónica a una profesora, la profesora Carmen Martínez. Profesora Carmen, muy buenos días. Buenos días. Sí, profe Carmen, cuéntenos en qué colegio trabaja. En el colegio Chorrillos. Sí, profe, ¿cuál es su inquietud aquí para el doctor Marco? Doctor Marco, buenos días. Doctor Marco, yo saber cuándo podría presentar yo mi renuncia. Si yo cumplo para el retiro forzoso, cumplo el 13 de enero. Bueno, es una inquietud de la profesora Carmen, pero que muchos lo manifiestan. Es como la fecha más adecuada para retirarse una docente, ¿sí? ¿Está pensionada, profesora? Sí, cómo no. Sí, es para conocer como la fecha más adecuada cuando se cumple ya los requisitos, la edad para el retiro. ¿Cuál es la fecha? Algunas personas dicen que en diciembre, otras personas que en enero, otros que en febrero. Entonces, ¿qué responderle a la profesora Carmen? Sí, lo que pasa es que para la profesora, como ya está pensionada, habría que entrar a determinar
si amerita, por ejemplo, una reliquidación por retiro. En ese sentido, ¿cuándo procede la reliquidación por retiro? Pues cuando está en un grado inferior al que se va a retirar. Me explico, si se pensionó en categoría 12 y ahora al retirarse está en la 14, quiere decir que hay 2 grados de diferencia, entonces ahí sí vale la pena pues que lo haga, creemos nosotros, a final de año, porque coge todas las 12avas. Pero como la profesora dice que ya está pensionada, en el momento en que se retire, pues sencillamente va a devengar es lo que le va a señalar la asignación de esa pensión, es decir, que no va a tener ningún efecto para el retiro. Y además que el retiro pues opera por vía legal, es decir, que la administración seguramente cuando cumpla la edad de retiro forzoso, que son los 65 años, pues le irá a pasar el acto administrativo por el medio de la cual la desvincula, que sería a partir de esa fecha en que cumple los 65 años. Muy bien, entonces esta es la respuesta para la profesora Carmen, aquí de parte del doctor Marco Manzano. Continuemos analizando estos acuerdos entre FECODE y gobierno. Había uno de los puntos importantes ahí en esta negociación y era el de los factores salariales. En cuanto a este tema, ¿qué se ganó, doctor? Bueno, sobre ese temario que se planteó el 10 de septiembre del 2013, el tema de la reliquidación de la pensión por factores salariales fue el tema número 4, o el punto número 4. Allí se señaló que la reliquidación por factores salariales de los docentes que están comprendidos entre el año 2003 al año 2007 es equivalente a una suma aproximada de 486.000 millones y aplica para 25.000 docentes pensionados. Nosotros hemos insistido como la gran mayoría de estos docentes no han demandado sobre la base o que no les interesa o que están esperando fallos que sean favorables para otros docentes y luego se los apliquen por el derecho a la igualdad, cosa que ya que explicamos no es procedente, la misma Corte lo ha dicho, y se han venido perdiendo mesadas, porque a medida que transcurre el tiempo, pues sencillamente van perdiendo las mesadas de los años anteriores, solamente se pueden pagar los últimos 3 años. Es decir, si un docente en el año 2004 tiene derecho a que le incluyan los factores salariales y hasta ahora va a demandar, pues sencillamente le van a pagar nada más el 2012, 11 y 10, pierde las otras mesadas que van del parte del 10 al 2004, entonces es mucho dinero el que se pierde. Eso es lo que esta cifra contempla acá, contempla es una cifra como si ninguno de estos docentes que no ha demandado lo hubiera hecho. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Ministerio de Educación Nacional y el Gobierno sobre este punto? Está diciendo, no podemos pagar estos factores salariales del 2003 al 2007, porque es que hay 2 jurisprudencias. Una que es de la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, y la otra que es la del Consejo de Estado. La del Consejo de Estado, lo hemos explicado acá también, es la que dice que sí se deben incluir los factores salariales en la pensión de jubilación, en esa pensión que va del año 2003 al año 2007 para quienes las adquirieron. Y el otro fallo es el de la Corte Suprema de Justicia Laboral, que dice que no se deben incluir los factores salariales de la prima de Navidad, de la prima de vacaciones, la prima de servicios y todas las demás primas. Como hay 2 sentencias, lo que ha dicho el gobierno es que hasta tanto la Corte Constitucional no defina cuál de las 2 sentencias es la que hay que aplicar, no va a pagar. Entonces lo único que hace es comprometerse a sencillamente, digamos, destinar o transferir una partida de 150.000 millones de 2013 al Fondo del Magisterio y garantizar la apropiación presupuestal para el año 2014 y 2015. Pero todo eso va a estar condicionado a que la Corte Constitucional defina sobre ese tema en razón de que hay una tutela, que es la tutela T3-358-903, donde allí se acordó entonces que se va a intervenir allí en las audiencias públicas, no solamente por parte del gobierno, sino por parte de la FECODE, con el propósito que la Corte Constitucional tenga en cuenta los argumentos de los ministerios y de FECODE. Entonces, hay que esperar, dice el gobierno, a que defina qué va a pasar con la Corte Constitucional. Sin embargo, pues nosotros sabemos, sigue transcurriendo el tiempo, siguen pasando los años y los docentes pues no adquieren este derecho. Digamos que eso es lo que hubo sobre ese punto. Inclusive la FECODE insistió en que se pagaran las demandas que están en curso, aún sin la expedición del fallo de unificación por parte de la Corte Constitucional, y sobre esto no hubo acuerdo. Entonces digamos que en términos generales fueron las 2 situaciones en este momento que nos ocupan, y para señalar entonces lo otro que al comienzo dijimos sobre los compañeros del 1278 que están inconformes en un buen sector de los mismos, hemos dicho que creemos nosotros que se ganó también para los compañeros del 1278 como quiera,
manera que las deudas que se van a pagar, ellos también están allí incluidos, sobre todo el problema de salud que se avanzó, ellos también están allí incluidos, y también se avanzó en esta negociación que es negociación de la negociación del pliego, por así llamarlo. Se avanzó en el punto número 7, en el sentido de señalar que los compañeros que tengan posgrado y doctorado, van a tener un incremento en su asignación básica a partir del año 2014. Entonces, allí lo que se estipula fundamentalmente es que en ese punto 11 del incentivo salarial para los docentes del 1278 con maestría y doctorado es que se harán los cálculos que correspondan para tenerlos listos en noviembre de 2013 y aplicar el incentivo a partir de enero del 2014, incluyéndolo en el decreto de salarios del próximo año. Y nosotros creemos pues que se avanzó. Y además porque eso era una aspiración de los docentes que están en esta franja. Y por otro lado, pues decir que no olvidar que el 1278, todos los problemas se resuelven es con el Estatuto Único de la Profesionalización Docente, que es en otra comisión que se está discutiendo, y por eso no estamos de acuerdo en el llamado que hacen algunos docentes inconformes en que hay que crear paralelismo sindical, que hay que crear otras organizaciones diferentes a la FECODE, o que hay que desafiliarse de los sindicatos de la FECODE. Creemos que estos llamados lo que le hacen es un daño enorme a los docentes porque los debilitan. En este momento la organización más grande del país desde el punto de vista sindical, y no solamente del país sino que inclusive de América Latina, es la Federación Colombiana de Educadores, como una organización sindical reconocida a nivel internacional que ha luchado por los intereses de los docentes y que se ha colocado a la vanguardia del movimiento, inclusive no solamente nacional sino mundial. Entonces no podemos hacerle un favor muy flaco a la administración, al gobierno, llamando o haciendo cantos de desafiliación, llamando o creando organizaciones sindicales paralelas que lo único que le hacen es daño a los docentes, los debilitan, y por supuesto una vez debilitado pues tendrán ahí sí que acabar con todas las prestaciones, que es lo que me imagino yo, ya debilitados, las administraciones querrán acabar no solamente con la organización, sino con todas las prestaciones que han venido ganando los docentes a nivel nacional a través de la organización Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Bueno, doctor Marco, pues muchas gracias por este balance. Aquí nos hacen una pregunta, no la especifica, nos dice, hable, por favor, pídale al doctor Marco que hable acerca de la retroactividad de cesantías. ¿Ahí a qué se refiere? Sí, hemos dicho que los docentes que ingresaron del año 90 al 31 de diciembre del 96, todos los docentes que ingresaron en esa fecha, tienen derecho a que les paguen las cesantías con retroactividad, es decir, con el régimen antiguo, y no como lo vienen haciendo ahora de manera anualizada, pagándole los intereses año a año. Y por supuesto, esta forma de liquidar las cesantías es muy desventajosa porque es muy poco lo que reciben. Entonces, el llamado es a que todos los docentes que se vincularon a la docencia entre el 1 de enero de 1990 al 31 de diciembre de 1996, cuando soliciten las cesantías y tengan la resolución en la mano que les paga las cesantías de manera anualizada, acudan a nuestra oficina para presentar la demanda contra esa resolución. Oiga, se viene, es contra esa resolución. Entonces no pueden dejar pasar los 4 meses a la notificación de esa resolución. No lo vayan a hacer después del pago, porque por lo general el pago de las cesantías es después de los 4 meses y ya no se puede demandar. Bueno, muy bien, doctor Marco, pues muchas gracias por estar madrugando, entregando esta importante información, esta manera de estar en Horizonte Educativa mucho más cerca de nuestros oyentes, en contacto directo, pero sabemos que son muchas las inquietudes que quedan ahí por despejar. ¿Cómo se pueden comunicar con ustedes, doctor Marco? La forma más fácil, ingresando a cualquiera de los buscadores, digitan Manzano y Manzano, y allí aparece toda nuestra información.